Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio una vez más al estudio de nuestra Episte Sofía. Está con nosotros nuestro querido hermano Francisco Gil, la querida hermana Mariana Brambila Trejo, y está Marta Gerandi de Puebla, misionera, y mi persona Alejandra Santana, para los que estamos. Puede presentarse, señor Francisco, si gusta. Hola, buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos de nuevo para enfrentarnos a la segunda parte del 7º capítulo de Episte Sofía. Será interesante. Veremos cómo nos toca, qué aprendemos, qué aterrizamos a nuestra vida práctica cotidiana, en qué nos puede servir aparte de información intelectual en nuestra vida. Si es que podemos tener la voluntad y la inteligencia de hacer que nos sirva en la vida, que nos sirva en nuestra vida. Pues vamos a comenzar. Hola Martita, no te enojes, es mi culpa que hayamos empezado tarde. Hola Marianita. Hola Alejandra. Bueno, Francisco. Aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, Francisco. 19:45. Bien, hermanas, pues vamos a comenzar con una relajación. Tomamos una posición cómoda. Realicemos 3 inhalaciones profundas. Continuamos con respiraciones rítmicas. Con ayuda de esta relajaremos todo el cuerpo. Visualizamos una llama azul en nuestro corazón. Decimos, Padre mío, amado ser, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Madrecita divina, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Nos adentramos en esa luz y contemplamos nuestro templo corazón. Entramos y lo visualizamos. Es de oro puro. Su suelo en forma de tablero de ajedrez. Pues unas losetas de oro brillan más que otras. Observamos la cruz de madera, grande,
con una rosa muy hermosa en su centro. Al fondo del templo vemos los 3 escalones y en el último un altar de oro con sus 3 letras, PTR, Patar. Sobre el altar vemos un cáliz, fuego, virtudes, luz que nuestra Madrecita Divina nos ha ayudado a liberar en nuestro trabajo. Arriba del altar vemos al Cristo vivo, con sus ojos abiertos en la cruz. Nos prosternamos humildemente y pedimos ayuda para comprender la lectura de hoy del Pistis Sofía. Pedimos auxilio a Yehú para visualizar todo lo que vayamos a leer, lo que vayamos a escuchar, lo sagrado que podemos ver. Frente a nosotros observamos un espejo mágico que es de Yehú. Continuando con el mantra en nuestra mente, vamos visualizando al Cristo rodeado de los discípulos, diciéndoles, regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo, traje conmigo 12 potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las cuales las he despojado de los 12 redentores del tesoro de la luz. Estas en otro tiempo las vertí en el vientre de vuestras madres cuando vine al mundo. Esas son aquellas que están en vuestros cuerpos ahora. Por tal motivo os he dicho verdaderamente desde el principio que no sois de este mundo. Yo también no lo soy. Pero la fuerza que está en vosotros proviene de mí. Vuestras almas residen en lo alto. Seguimos visualizando al Cristo rodeado de ellos, mientras continúa diciendo, encontré a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del IA menor, del IAO menor, el digno, que está en medio, aquel que tiene el poder de proclamar antes que yo y preparar el camino y bautizar con el agua del perdón de los pecados. Continuó hablando con ellos, más misterios.
Terminó diciendo: cuando comprendí que vosotros no habíais entendido aquello que os hablé, relacionado con el espíritu de Elías, que está ligado a Juan el Bautista, os contesté abiertamente: si aceptáis a Juan el Bautista, él es Elías, de quien os he hablado que vendría. Visualizamos el Cristo que continúa rodeado de los discípulos, con esa atención, tratando de comprender sus palabras, y al Cristo, paciente aún explicando. Visualizamos nuestro templo corazón. Volvemos a suplicar ayuda para comprender. Vamos a dar inicio a nuestra lectura, a nuestro estudio del capítulo, segunda parte, del capítulo 7, hermanos, el cual es de los espíritus de los discípulos y su encarnación por el maestro Averamento. Antes quisiera hacer una introducción. ¿Puedo? Adelante. Bien. Recuerden que la primera parte del capítulo se habló de que el sol salió por el oriente y en esos días, cuando todo comienza, pues el Cristo platica con sus apóstoles y discípulos después de haber descendido, después de haber ido a aquel lugar logoico. Ya saben ustedes que él ascendió rodeado de una gran luz en el 15º día del mes de Tibi. Y ascendió lleno de luz y desapareció allá entre los aeones. Y luego 3 horas después, en la 9ª hora de la mañana, él descendió con un resplandor de luz todavía más intenso, con 3 tipos de rayos de luz. Los discípulos no le podían ver y le dijeron: si eres tú, disminuye tu luz, porque él les dijo, Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Y entonces los apóstoles le dijeron: si eres tú, disminuye tu luz, porque nuestros ojos están ciegos, no podemos verte. Él recoge la gloria de su luz para sí mismo, y entonces le dice: de hoy en adelante podría hablar con ustedes desde el principio hasta el final, desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores. Porque ha llegado la hora, pues, de la consumación de la gran obra, y gracias al primer misterio, que es el Padre, se me ha concedido hablar con ustedes sobre el principio de la realidad hasta su final. ¿Pueden silenciarlo, por favor? Desde el principio de la realidad hasta su final. ¿De cuál realidad habla? ¿De cuál principio? De todo el drama crístico. Ustedes saben que una esencia viene al mundo para realizar la obra. Debe prepararse, llegar a un nivel de maduración, la esencia en que busque el camino, preparar la obra, luego encarnar al Cristo en su Navidad interior, y el Cristo debe seguir trabajando, sacar los mercaderes del templo, hacer milagros en nuestro interior, pasar por vida, pasión, muerte y luego resucitar. Y ya que resucita, asciende. Ya que asciende, regresa de ese mundo logoico, ya con la obra consumada, con su vestidura luz ya puestas. Y ahí es donde estamos ahorita nosotros en el final.
Pero estando él en el final, ya habiendo consumado la gran obra, les platica a sus apóstoles que les va a hablar desde el principio hasta el final. Obviamente estamos hablando del principio, pero cuando estemos hablando de los 13 aeones, que hablemos del primer aeón o primer arrepentimiento, y luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, así hasta el 13º arrepentimiento, donde Piscis Sofía sale del caos, entonces ya nos va a estar hablando del final, cuando se integra Piscis Sofía al 13º aeón, al absoluto. Cerca del final, porque luego habla de otros misterios. Sí, de la región de los del medio, la región de los de la derecha y aquella región que está en el último límite llamada el tesoro de la luz. En el tesoro de la luz, símbolo del ser o el Cristo totalmente resurrecto, una obra totalmente completada, dentro de él están, dentro del tesoro de la luz, los 12 salvadores, los 9 guardianes del tesoro de la luz. Está el Salvador gemelo, es decir, el Tiferet. Está también los 3 améns, los 7 améns. Los 3 améns son las 3 fuerzas logoicas. Los 7 amén son los 7 espíritus ante el trono. Es decir, las 3 fuerzas logoicas, el origen de las 3 fuerzas logoicas. Los 7 espíritus ante el trono, el origen de los 7 espíritus ante el trono. Luego los 5 árboles, niveles iniciáticos muy exaltados. El 5 nos recuerda a la estrella flamígera, el pentagrama. El 5 nos recuerda la ley del karma, porque es ahí en el tesoro de la luz donde se liquida, se liquida la deuda de haber vivido en el universo. Es ahí en el tesoro de la luz donde el Cristo hace posible terminar las negociaciones en la tesorería cósmica del universo a fin de que el maestro pueda pasar, salir del universo y entrar al absoluto. Tiene que arreglar todo. Entonces es ahí, eso simboliza los 5 árboles, entre otras cosas, que en su momento hablaremos. Y ya el alma se mete al absoluto y se acomoda en la región más exaltada, o mejor dicho, en la región que le corresponde, como nivel del ser, como rango luz que haya logrado en ese Mahamantara o día cósmico. Algunos llegan a un rango luz o nivel del ser de maestro, otros de perfección de la maestría, y así hay rangos y rangos. Y dentro del rango ahí se acomodan en aquella región de la herencia de la luz. Así que donde está nuestro corazón, ahí estaremos nosotros. Donde esté nuestro rango luz del ser, ahí se acomodará el maestro en cuestión. Y eso es el final. Pero de eso no está hablando ahorita, ¿verdad? El maestro. Está hablando desde el principio hasta su final. Entonces ahorita estamos en el principio. Entonces está en el principio. ¿Cuál es el principio antes de que él naciera? ¿Cuál es el principio antes de que nacieran los apóstoles? ¿Cuál es el principio antes que naciera Juan el Bautista? ¿Y dónde es ese principio de antes de los nacimientos de aquellos personajes que hace 2000 años realizaron realizaron el teatro del drama cósmico para que quedara grabado en los 4 evangelios y otros evangelios que los han titulado equivocadamente apócrifos o falsos? ¿Dónde fue eso? En las aeones, en las dimensiones superiores. Ahí Jesús o el Cristo o el Maestro trabajó, buscando a los espíritus o padres internos o divinos seres de los apóstoles. Él los preparó para que encarnaran. Y también buscó al espíritu de Elías y vio abajito a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y entonces conectó el alma de Elías a la virgencita de luz de él, o de Juan el Bautista, y entró al vientre de Elizabeth y nació Elías, aquel que iba a preparar el camino. Entonces, estamos hablando del principio, cómo él fue preparando todo desde antes de nacer. Y luego hablaremos en el capítulo 8, el próximo jueves, si Dios nos da vida, voluntad, permanencia. Habla de la encarnación del Cristo Jesús, de él mismo, de su propia encarnación, dijo.
y cómo trabajó con su mamá María Magdalena antes de que ella naciera. Entonces todo lo fue realizando desde antes. Y en esta introducción vamos a hablar del principio. Primero de la encarnación de los apóstoles y luego de la encarnación de Juan el Bautista. Y este tema de hoy va a gravitar en los 12 apóstoles, en su origen de ellos, su principio. ¿Por qué son tan importantes ellos? Y va a gravitar esta explicación en Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús y bautizaba a la gente en el Jordán, o no me acuerdo el nombre del río. A lo mejor no me quiero acordar. Entonces, no se confunda con Juan el apóstol, el evangelista, aquel joven, no, también conocido como Juan de Patmos, que el Cristo Jesús le llama a ese Juan de Patmos o Juan el evangelista, le llama Juan el virginal, Juan el puro. Pero hoy no vamos a hablar de Juan el puro, el virginal, sino vamos a hablar de Juan el evangelista. Entonces, ruego a todos poner mucha atención, o como dice Samael aún Beor, el máximo de atención. Adelante. Mencionó ahorita en el capítulo 8 que es la encarnación del mismo en María, pero María su madre, ¿verdad? Sí, Porque claro. dijo María Magdalena. ¿Dije María Magdalena? Me equivoqué, es María la mamá. Ujú. Sí, gracias, Marianita, por ayudarme. Adelante, por favor. Capítulo 7, segunda parte. Venerable Maestro Jesús, de los espíritus de los discípulos y su encarnación. Por esta razón os he elegido en verdad desde el principio hasta el fin del primer misterio. Regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo, traje conmigo 12 potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las cuales las he despojado de los 12 redentores del tesoro de la luz, de acuerdo al mandato del primer misterio. Hasta ahí. Ahorita le sigues. Recuerdan que hablamos que más allá de los 13 ayones están aquellos 13 regiones llamadas la región de los del medio, los de la derecha y los del tesoro de la luz. Pues dentro del tesoro de la luz hay partes del ser con su respectivo rango. El más exaltado son los 5 árboles, luego le sigue más abajo los 7 amén, más abajo los 3 amén, aún más abajo el Salvador gemelo o el Tiferet, aún más abajo los 9 guardianes, y los más inferiores dentro del exaltado tesoro de la luz están los 12 salvadores. Ahí están. O 12 potestades, que es lo mismo. 12 excelsas partes del ser dentro del tesoro de la luz. Entonces el Cristo dice que va al tesoro de la luz y extrae esas 12 potestades y las lleva con él y las deposita y se las da a ellos. Es decir, si yo fuese un apóstol, estoy aclarando. Es una metáfora, es una explicación metafórica, pues para explicarlo solamente. Si fuese yo un apóstol, llega el Cristo y me da esa potestad. ¿De dónde la sacaste, Cristo? Del tesoro de la luz, de los 12 salvadores. Y me da esos 12 potestades a mí, y luego a mi hermano Juan el evangelista, luego a mi otro hermano Tomás, y luego a otro mi hermano Judas, luego a otro hermano Mateo, Marcos, Lucas, Bartolomé, Pedro, etcétera. Entonces, a ellos, a los 12, en su interior, en su alma, tienen las potestades, los 12 salvadores, las 12 potestades, que el Cristo las extrajo de allá arriba del tesoro de la luz. Entonces, estos personajes tienen algo muy especial. No son cualquier ser humano. Nacieron con cierta potestad de luz para cumplir una misión. No es como Pancho, el de los tacos, no. Tienen una potestad.
Hasta ahí. Eso prosigue la hermana Margarita. Estas, en otro tiempo las vertí en el vientre de vuestras madres, cuando vine al mundo. Esas son aquellas que están en vuestros cuerpos ahora. ¿Cuáles? Esas 12 potestades están en sus cuerpos ahora. Y él antes, en otro tiempo, antes de que ellos nacieran, las potestades las dejó en el vientre de sus respectivas mamás o madrecitas físicas. Y ellos vinieron al mundo ya con esas potestades. Pues estas potestades os han sido concedidas ante el mundo, porque vosotros sois quienes lo salvarán, y porque vosotros podréis soportar las amenazas de los gobernantes de la tierra Hasta ahí. O bueno, termina si quieres. y las ansiedades del mundo y sus peligros y todas sus persecuciones que los príncipes de lo alto acarrean. Van a atraer pues hacia ellos. Ahorita lo vuelves a leer, pero desde los gobernantes, desde antesito de los gobernantes, ¿sí? Bueno, muy interesante está eso porque dice, ustedes salvarán el mundo. ¿Dijo así? Ujú. No, no me digas, dime ahí la parte que está escrita, por favor. Porque ustedes, Porque vosotros sois quienes los salvarán, y porque vosotros podréis soportar las amenazas de los gobernantes de la tierra. hasta ahí, por favor. Bueno, entonces vemos este mundo y vemos que nadie lo ha salvado. Hay guerras, está Ucrania, está Israel, Palestina, y un montón de guerras. Allá en mi tierra, Sinaloa, se están dando en la torre dos bandas y es un desastre en todos lados. El mundo no está salvado, ¿cierto? Es un desastre. Entonces, ¿a qué se refiere el Cristo? ¿Nos estará mintiendo? Se refiere a nuestro mundo interior. Las 12 potestades están dentro de nosotros mismos, son parte de nuestro ser, que pueden salvar nuestro mundo interior, que pueden lograr que nosotros cristalicemos alma, que salgamos de este infierno, de este caos, de este averno donde vivimos psicológicamente, poblado este infierno por múltiples demonios psicológicos, de la ira, el amor propio, el orgullo, la pereza, la gula, los yoes de lujuria, los yoes de la mentira, etcétera. Hacen un infierno. Entonces, ¿quién va a salvar nuestro mundo? Las 12 potestades. Están dentro de nosotros esas partes del ser. Son partes del ser entre muchas partes del ser que hay. Esas son partes del ser muy especiales, porque sus poderes luz vienen desde lo alto, desde el tesoro de la luz. Y en síntesis, el tesoro de la luz es el mismo Cristo. Ese mismo Señor que está hablando con los 12 apóstoles, ese Señor que descendió lleno de luz, con su vestidura luz de 3 tipos de luces, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y que hubo terremotos cuando Él descendió y graduó su luz y recogió la gloria de su luz y le dice, no temáis, desde hoy en adelante hablaré con ustedes desde el principio hasta el final. Ese sujeto es el tesoro de la luz. Pero dentro de nosotros podemos conquistar ese vellocinio de oro, ese tesoro de la luz. Entonces, eso sería haber salvado el mundo en nuestro interior. Aunque este mundo externo se esté pudriendo y despedazando y quemando, desbaratando en pedazos, nosotros podemos salvar nuestro mundo interno, aunque también nuestro mundo interno se está desbaratando en pedazos. Esas 12 potestades existieron históricamente, sí, esos 12 maestros, pero ellos representan 12 poderes y luz, 12 partes del ser autónomas y autoconscientes dentro de nosotros que pueden salvar nuestro mundo interior, que tienen el objetivo de cristalizar alma dentro de nosotros. Ellas se autorrealizan en sí mismos dentro de nosotros. Se autorrealizan cuando se desintegra el ego. Todos los yoes demonios van a perseguir a esas 12 potestades, los que gobiernan nuestro mundo interior. Quizás en una etapa de nuestra vida gobierna la lujuria, en otra etapa de nuestra vida gobierna el orgullo, en otra etapa de nuestra vida gobierna el amor propio,
y los yoes depresivos. Quizás en otra etapa de nuestra vida puede gobernar el odio y la venganza. En otra, la etapa del materialismo, el escepticismo. Son los que gobiernan nuestra vida, que persiguen a los 12 poderes luz. Pero ellos tienen un poder que viene del Cristo, del tesoro de la luz, pues, que puede enfrentar a esos gobernantes de la tierra, a esas ansiedades del mundo, a esas persecuciones. ¿Y qué más dice Alejandro? Y sus peligros y todas sus persecuciones que los príncipes de lo alto acarrearán sobre vosotros. Acarrearán sobre vosotros. Los príncipes de lo alto. Obviamente son los señores de la ley, que nos envían el destino que por merecimiento, por pecadores, pues tenemos. Entonces tenemos un destino constituido por fuerzas magnéticas egoicas que nos hacen sufrir a todos y sus respectivas recurrencias, compromisos, poderes hipnóticos de los yoes. Todo eso genera nuestra personalidad kalkiana egoica que persigue y trata de destruir a los 12 apóstoles en nuestro interior. Bueno, se continúa la lectura. Muchas veces os he dicho que he llevado la fuerza hacia vosotros, de los 12 redentores que se encuentran en el tesoro de la luz. Por tal motivo, os he dicho verdaderamente desde el principio que no sois de este mundo. Yo también no lo soy. A pesar de que todos los hombres de la tierra han engendrado sus almas de la fuerza de los redentores de los aeones. Pero la fuerza que está en vosotros proviene de mí. Vuestras almas residen en lo alto. He traído 12 potestades de los 12 redentores del tesoro de la luz, extraídos de la parte de mi poder que primero recibí. Hasta ahí. Entonces, ay Dios. Porque vosotros no sois de este mundo, dice. ¿Y cuál es este mundo? Él se refiere al mundo físico, obviamente, pero también como dialéctica de la conciencia se refiere a ese mundo psicológico. ¿Cómo es el mundo físico? Es la fiesta, la ansiedad del mundo por conseguir dinero, un puesto. Si no tengo dinero, sufro y ya no pertenezco a esas exclusividades sociales y las ansiedades del mundo y las persecuciones y los peligros y los etcétera. Entonces las partes del ser no tienen esas ansiedades, no son de ese mundo, no tienen esos intereses. Saben vivir, sí, equilibradamente entre la vida horizontal y la vertical, pero su interés es cristalizar alma, su interés es realizar la gran obra, su interés es reintegrarse al Cristo, su interés es la desintegración de los yoes, no son de este mundo. Entonces cuando alguien, un ser humano, percibe esos 12 poderes luz en su alma, como un Tomás íntimo, por ejemplo, que busca discernir y comprender, que nos da la sensatez. Ese Tomás íntimo sufre, que nos da la comprensión, sufre cuando los yoes demonios nos hipnotizan, nos controlan la mente, el entendimiento, el verbo, y nos volvemos sujetos insensatos, tontos. Y Tomás íntimo, el que nos da la sensatez, sufre con la insensatez. El que nos da la comprensión sufre con la falta de comprensión. El que nos da la paciencia sufre con la falta de paciencia. Porque los yoes de la impaciencia, de la ira, de la insensatez le atormentan y le persiguen. Pedro, Patar, esa parte del ser que nos instruye en los misterios del sexo,
que nos da la sabiduría, las claves en la magia amorosa. Sufre cuando nos olvidamos de Él. Sufre de las persecuciones, las profanaciones de los yoes de lascivia y de lujuria, o los yoes fanáticos misticoides de la abstención y el celibato. Todo eso ataca a Pedro, persigue a Pedro, quiere destruir a Pedro. ¿Qué diremos de los yoes que odian esa parte del ser femenina que es nuestra madrecita divina? Etcétera. Pero bueno, estamos hablando de los 12 apóstoles y en el capítulo 8 hablaremos de María, la madre de Jesús. Hoy los 12 apóstoles. Ellos no son de este mundo. Y dice el Cristo, yo tampoco lo soy. Yo también no soy de este mundo, dice. Esa es la palabra también. Yo también no soy de este, no lo soy de este mundo. ¿Ustedes creen que al Cristo le interesa la pachanga, la cerveza, el alcohol? Dirá por ahí, pues yo creo que sí, porque en las bodas de Caná transformó el agua en vino. ¿Ustedes creen que les gustaría a él la diversión de este mundo, olvidado de sí mismo? La orgía, la fiesta, la ansiedad del mundo por conseguir dinero, las ventas, la preocupación porque estás fuera del exclusivismo social y no te valoran, te repudian porque no tienes dinero o porque no cumples con ciertas expectativas financieras o del mundo horizontal. No, él no es de este mundo. Él sabe que este mundo es un gimnasio y una escuela para que el alma se foguee y logre la maestría. Así es que ni el Cristo íntimo como parte del ser, ni los 12 apóstoles son de este mundo, pero los 12 apóstoles tienen en su interior como partes del ser potestades luz que el Cristo extrajo de los 12 salvadores de él mismo, del tesoro de la luz. Porque vosotros sois quienes salvarán el mundo y sufrirán las persecuciones de los gobernantes, las ansiedades del mundo, los ataques de este mundo, que este mundo acarrea sobre todos nosotros. Entonces, ¿quién de todos los que estamos aquí platicando no está en este mundo físico con circunstancias materialistas, externas, etcétera? ¿Quién de este mundo, de estas personas que ahorita estamos escuchando este tema, no sufre en su interior las ansiedades, sus partes del ser, sus virtudes condicionadas por el ego? Así pues, esas son las 12 potestades luz. Continuamos la lectura. Y cuando me puse en marcha por el mundo, llegué en medio de los príncipes de la esfera, con la forma de Gabriel, el ángel de los aeones. Y los príncipes de los aeones no me conocieron, porque creyeron que yo era el ángel Gabriel. Hasta ahí. Obviamente, el ángel Gabriel lo cita el venerable maestro Averamento, o Yeshua Ben Pandirán. Obviamente, el ángel Gabriel es un instrumento del Cristo. El ángel Gabriel es una expresión del Cristo. Él rige en la esfera lunar. Hay diversas esferas divinales, como las hay infernales, pero en este caso divinales. Y los príncipes de los aeones son regidores, arcontes, seres divinales que trabajan de acuerdo a la ley. Maestros del círculo consciente de la humanidad solar, ángeles, arcángeles, seres inefables. Entonces él fue al tesoro de la luz y extrajo las 12 potestades, de acuerdo al Cristo. Y baja, ¿a dónde baja? Hacia los 12 aeones. Desde el tesoro de la luz baja con sus 12 potestades a los 12 aeones. Y se disfraza en esa esfera lunar del ángel Gabriel. ¿Y qué va a ser disfrazado del ángel Gabriel o como ángel Gabriel? Pues los príncipes de esa esfera no le conocen, esos seres inefables ahí.
¿Qué va a ser disfrazado del ángel Gabriel? Continuemos. Venerable Maestro Samael, los 12 apóstoles, las 12 potestades, están dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los 12 apóstoles son 12 partes autónomas de nuestro ser. Las 12 potestades, los 12, son 12 partes autoconscientes y hasta independientes de nuestro propio ser. Las 12 potestades, es decir, los 12 apóstoles del Cristo íntimo, se relacionan sabiamente con las 12 facultades del ser humano. Empero, debemos hacer clara diferenciación entre las 12 potestades y las 12 facultades. Hasta ahí. ¿Cuáles son las 12 facultades del ser humano? ¿Alguien sabe? Yo sé que sí. Bueno, son 5 sentidos físicos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Son 5. Y si le sumamos esos 5, los 7 chakras internos que nos dan la polividencia, la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, etcétera, los 7 chakras suman 12. 12 facultades que nos recuerdan los 12 apóstoles o 12 potestades. No se recuerdan, se relacionan, pero no son. Hay diferencias entre ambos aspectos. Se relacionan cabalísticamente, pero las 12 facultades no son los 12 salvadores, pero se relacionan cabalísticamente por el número 12. Adelante. Incuestionablemente, el ser de cada uno de nos, durante la manifestación cósmica, es la multiplicidad dentro de la unidad. Todas las partes autónomas y autoconscientes del ser deben trabajar en la autorrealización. En tanto no se hayan desintegrado todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, la autorrealización íntima de cada una de las partes autónomas y autoconscientes del ser resultan algo más que imposible. Las 12 potestades son tan solo 12 partes de las tantas partes autónomas y autoconscientes del ser. Quien logre perfeccionar la parte más elevada del ser, recibe por tal motivo el grado de Shmesh. Sin la disolución radical de todos los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, no sería posible perfeccionar la parte más elevada del ser. Santiago, en el interior de nuestro ser, ¿Qué pasó? Santiago, en el interior de nuestro ser, es el bendito patrón de la gran obra. Solo el Padre de todas las luces, el Padre íntimo de cada uno de nos, puede iluminarnos con la sabiduría a través de Santiago. Hasta ahí. Vean, el maestro Samael, como quiera que el párrafo del maestro Jesús habla de las 12 potestades o 12 salvadores que depositó en el vientre de la madre de cada uno de sus apóstoles, para que los apóstoles nazcan con esos poderes luz o con esas potestades de los 12 salvadores. Entonces, los 12 salvadores o los 12 apóstoles representan partes del ser. Por tal motivo, Samael nos está hablando de las partes del ser y que hay que perfeccionarlas a través de la muerte del ego. Y aquel que perfecciona la parte más exaltada del ser, que viene siendo el anciano de los días, o también conocido como J-A-H, que es un mantra súper poderoso para invocar al Keter, al anciano de los días, quien perfecciona todas las partes del ser, ese maestro, recibe el grado de Ishmesh. Entonces nos está hablando de las partes del ser. ¿Por qué? Porque el Cristo nos habló de los 12 apóstoles. Continúen, por favor.
Perdón, continúo yo. Dispensen. Y está ahorita destacando el venerable maestro Samael una parte del ser, una de las 12 potestades, llamado Santiago. Santiago el Mayor. Él devela, interpreta, da solución al noveno arrepentimiento de Piscis Sofía, que nos recuerda a la hora 9, que nos recuerda el momento en que el iniciado ya es un resurrecto y se integra al grupo arcangélico al que pertenece. Pero Santiago, como parte del ser, él está representando a nuestro Mercurio, a nuestra energía creadora. El Ein Seminis, sí, la energía creadora que estudian los científicos, el semen, el que los fornicarios hemos derramado por nuestro pecado. El semen, el que los alquimistas hemos transmutado intensamente, arrepentido por nuestros errores. Ese semen, ese mercurio de la filosofía secreta, está siendo representado por Santiago el Mayor. Por eso a él se le representa o se le considera el patrón de la gran obra. ¿Habría alguien que pueda realizar la gran obra sin Mercurio, sin energía creadora? No puede. Lamentablemente los cuerpos humanos nacen, crecen, forman nuestra personalidad y nos dedicamos al comercio sexual, derramando el mercurio, fornicando, realizando una listita de parejas sexuales sin importancia, sin darle importancia, desarrollando el ego, estableciendo un destino más tenebroso y alejándonos del ser. Pero Santiago, el mercurio o el semen, es el patrón de la gran obra, tanto en la mujer como en el hombre, porque la mujer también tiene energía creadora. También tiene Santiago. Y ambos, si saben usar el mercurio, pueden realizar la gran obra porque es la base, es el patrón de la gran obra. ¿Qué podemos hacer sin Mercurio? ¿Qué podríamos hacer sin Santiago? Absolutamente nada. Nos convertiríamos en unos tontos teorizantes, en unos fanáticos. En nada, absolutamente nada. Entonces Santiago es el bendito patrón de la gran obra. Es otra parte del ser que hay que saber perfeccionar, que hay que saber preparar a través del sabio refinamiento del arcano AZF. Entonces, la gran obra está fundamentada en el arcano AZF y Santiago es el patrón de la gran obra. Hay que estudiar la epístola de Santiago, una de las partes del ser. Continuemos, por favor. Santiago es el mercurio dentro de cada uno de nosotros. Adelante, Martita. Bueno, No la habían llamado. ok, entonces continúas tú, por favor. Es el mercurio de la filosofía secreta, el fundamento mismo de la gran obra. El Cristo íntimo y las 12 potestades residen en nosotros mismos aquí y ahora. Incuestionablemente, las 12 potestades son vertidas por el Cristo íntimo en el vientre de la Madre Divina. Y cada uno de nos tiene su propia Madre Divina. En nuestros cuerpos deben habitar las 12 potestades. Esto es posible desintegrando todos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Vean ustedes, que nuestra Madre Divina está en esas 12 potestades o 12 poderes. Pero para que ellos encarnen, estén en nuestro cuerpo físico y controlen esta vida horizontal, este mundo, y salven el mundo,
Necesitamos trabajar muy duro en la muerte del yo. Por eso Samael Aun Weor, el Señor de la Fuerza, siempre nos ha dicho que debemos aprender a relacionarnos con las partes del ser. ¿Quién en la meditación invoca a esa parte del ser, que es el Tomás íntimo, que nos da la sensatez, la comprensión, la paciencia, el discernimiento? ¿Quién invoca esa parte del ser? ¿Quién se relaciona con esa parte del ser? Realmente, generalmente nos relacionamos con lo contrario. ¿Con qué es lo contrario? Con los perversos que persiguen al Tomás íntimo. ¿Quiénes son? Los yoes de la insensatez, de la incomprensión, del razonamiento subjetivo, de la impaciencia. Entonces hay que saber relacionarnos con Tomás y con Mateo y con Felipe, al cielito. Felipe es la clave, y con todas las partes del ser. Adelante, por favor. Los 12 apóstoles, partes fundamentales del ser, son siempre calumniados y perseguidos por los perversos. Esto lo sabe todo maestro iluminador. Prosigue. Y Jesús Cristo histórico y sus 12 apóstoles simbolizan al Cristo íntimo y a las 12 potestades encarnadas en todo hombre verdadero. Existen 12 salvadores que simbolizan a las 12 constelaciones zodiacales. Las 12 potestades en cada hombre se hallan relacionadas con el redentor de tal o cual constelación. Todos los maestros han logrado engendrar sus almas, o mejor dijera, cristalizar en la humana persona gracias a las enseñanzas de los 12 salvadores. Cada uno de los 12 ha venido al mundo para ayudar a la humanidad. Cristalizar alma en nosotros es posible disolviendo el ego animal. Necesitamos disolver los elementos psicológicos indeseables para cristalizar el alma en nosotros. Debemos convertirnos en pura alma. En paciencia poseeréis vuestras almas. Esto es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Las almas de las gentes residen en un nivel superior del ser. Alma es todo ese conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, esencias, etcétera, que cristalizan en nosotros cuando el ego animal se disuelve. Cada vez que un defecto psicológico se disuelve, cristaliza en nuestro interior alguna virtud, algún poder, etc. La disolución total de todos los defectos implica la cristalización integral del alma en nosotros. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se disuelve lo que debe disolverse. En forma similar, diremos que es necesario pasar por grandes crisis emocionales para disolver defectos psicológicos y cristalizar alma. El ángel Gabriel es el regente de la luna y se relaciona con la esfera lunar. Jesús, el Cristo íntimo, es el sol divino en nosotros. Venerable Maestro Jesús, de la encarnación de Juan el Bautista. Y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del primer misterio. Encontré a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del IAO menor, el digno, que está en medio, aquel que tiene el poder de proclamar antes que yo y preparar el camino.
y bautizar con el agua del perdón de los pecados. Esa fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan. Venerable Maestro Samael, Hasta ahí. Juan, sí, Bien, entonces vemos como el Cristo disfrazado del ángel Gabriel eh, pues conecta el espíritu de Elías a Juan. Y Juan, el evangelista, es el que tiene el poder, la potestad de proclamar antes de Cristo, de bautizar con agua del perdón de los pecados y de preparar el camino. Recuerden, proclamar, preparar y bautizar. Proclama, es decir, el iniciado aún no ha encarnado al bendito Señor el Cristo, pero está proclamando el camino, está hablando de la enseñanza y que se puede encarnar al Cristo y que vendrá a este mundo el Señor. Y habla de los misterios y enseña a las gentes de una manera muy especial, por cierto. Proclama, es decir, es misionero. Pero también bautiza con aguas, con el misterio del bautismo, del perdón de los pecados. Y esas aguas son las energías creadoras transmutadas. Es decir, ese maestro, ese iniciado, aunque no tenga encarnado al Cristo, está trabajando todas las noches, transmutando su energía creadora. No tiene al Cristo encarnado, pero tiene el arcano y está trabajando. Y todas las noches lleva esa energía creadora, esas aguas del bautismo hacia el cerebro. Es decir, todas las noches se bautiza. Todas las noches lleva esas aguas del bautismo de Juan a la cabeza. Todas las noches se está bautizando. Todas las noches se está transmutando. Y siempre está proclamando el advenimiento del Cristo. Y él está preparándole el camino al Cristo. ¿Y cómo lo está preparando? Pues está creando los cuerpos solares. Está bautizando, está saturando su cuerpo físico, su sangre, su alma de átomos crísticos por la transmutación, porque se bautiza todas las noches. Se está purificando. Y es agresivo, porque no tiene ropas especiales, vestidos, no, es muy silvestre. Es decir, está en rebeldía contra el mundo, está en rebeldía contra el ego. Y él está transmutando incansablemente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede transmutar todas las noches? Tener como prioridad ese bautismo y renunciar a ese mundo. Ser agresivo contra el ego que en nuestro interior cargamos y bautizarse todas las noches. Entonces él puede bautizarnos. Juan es una parte de nuestro propio ser, pues. Es una parte del ser, Juan el Bautista, que nos bautiza todas las noches con esas aguas espermáticas. Es una parte del ser que proclama la enseñanza, aunque no tenga encarnado al Señor todavía. Es una parte del ser que bautiza, es una parte del ser que prepara el camino al Cristo para cuando Él encarne. Porque Él es el que prepara al alma. Gracias a Él se crean los cuerpos solares. Gracias a Él se purifica el individuo. Gracias a Él se va el animal intelectual convirtiendo en hombre auténtico. Se va purificando con esa agresividad ante el mundo. Y entonces el iniciado dice, esas cosas del mundo ya no me interesan como me interesaban antes. Solo quiero bautizarme. Solo quiero bautizarme. Solo quiero purificarme.
Solo quiero prepararme para encarnar al Cristo. Solo quiero proclamar la enseñanza con esta rebeldía. Esta enseñanza que la humanidad no quiere ni le interesa. Y a mí no me importa que no le interese a la enseñanza, a la humanidad. No me importan los yoes de la humanidad, las persecuciones de la humanidad, las ansiedades de este mundo que nos hacen sufrir, los ataques de los perversos, las críticas y las calumnias. No nos debe importar, pero entre todos ellos están las pocas esencias que aún tienen un odio de admiración por las enseñanzas, que aún tienen un átomo de amor por el bautismo auténtico. Por eso Juan el Evangelista es rebelde. Por eso Juan prepara el camino al Cristo. ¿Quién de los aquí presentes quiere prepararse? Bautícese. ¿Quién de los aquí presentes quiere en realidad proclamar la enseñanza? Prepararse, bautizarse. Y ahí pues Juan, el Bautista. A ver, ¿puede continuar, por favor? Entre Marta y... Venerable, sí. Venerable Maestro Jesús, de la encarnación de Juan el Bautista. Y sucedió, entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del primer misterio. No, ya sería la revelación, Martita. Va el venerable maestro Samael, Sí, es ¿correcto? cierto, perdón. Sí, Venerable Maestro Samael, Juan el Bautista es el mismo Elías reencarnado. Y A O mayor es la de Logos en sí mismo. Y A O menor es la del hombre. Hasta ahí. Vean que a Juan el Bautista, el Cristo, está la Madre Divina de Juan el Bautista. El Cristo depositó en el vientre de la Madre Divina al espíritu de Elías. Mas también depositó en el vientre de la Madrecita Divina de Juan el Bautista el IAO. IAO menor. Y está el IAO mayor. Pero el IAO mayor es el Crestos, es el Logos, es el fuego. Pero el IAO menor que depositaron en el vientre de la Madre Divina de Juan es el IAO del hombre. Es decir, el animal intelectual se convierte en hombre gracias a que transmuta con el I, el ignis, el fuego, con el A, el aqua, con la O, órigo, principio, espíritu. Transmutar el fuego con el agua espermática dentro de un círculo espiritual, místico, de amor. Y o, en pareja, conectados, amándose, bautizándose, hasta convertirse en el IAO menor, en nombre auténtico. Así preparando el camino para que encarne el IAO mayor, es decir, el Logos, el Cristo, el INRI. ¿Se continúa, por favor? Y A O mayor es la del superhombre. Y A O menor es la del hombre. El Juan íntimo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Todo iniciado debe encontrarse con esa parte de su ser que se llama Juan el Bautista. El encuentro con Juan se realiza siempre en la segunda iniciación del fuego. Hasta ahí. El encuentro con Juan es una parte del ser.
Cuando el iniciado se bautiza, al principio está preparando la alquimia, está preparando el mercurio, y es un sacrificio, es un esfuerzo, y luego empieza a encontrarle el sabor divinal, empieza a encontrar la dicha espiritual, el anhelo espiritual mezclado con el ansia sexual. Empieza a comprender que aquí hay felicidad, que aquí hay realidad, que aquí está la verdad en el bautismo, en la magia amorosa, en los mantras, en la transmutación. Empieza uno a despreciar aquel mundo que dejaste, el mundo de la fornicación. Terminado el trabajo, triunfante, alquímico, siente la vibración de la energía creadora en el alma y en el cuerpo. Y aunque aún desnudos las parejas, desconectados, pueden vocalizar el mantra S, la letra mántrica, y sientan la vibración de su energía creadora. Se sienten felices por la castidad, se sienten bautizados por Juan y empiezan a entrar en contacto con Juan, porque sienten el bautismo, sienten la parte del ser. Ya que se levanta la segunda serpiente, la del fuego, hay experiencias ya dramáticas en el sentido que es un drama crístico, donde existe el encuentro auténtico con la parte del ser y él te bautiza con agua, indicando que tu camino debe continuar en la purificación hacia la tercera serpiente de fuego. El encuentro con Juan. Continuamos, por favor. ¿Quién va? ¿Voy yo? No, Ya lo dije. siempre en Navidad. Bueno, el encuentro con Juan se sucede siempre en el Edén. Juan es el precursor, quien prepara el camino a nuestro Cristo íntimo. El Juan Bautista histórico alegoriza al Juan Bautista interior de cada uno de nosotros. Venerable Maestro Jesús, ¿cómo Juan fue Elías en una reencarnación pasada? Además, en lugar del espíritu de los regidores, a quienes él había nombrado para agasajar, encontré el espíritu de Elías en los aiones de la esfera y lo quité de allí, y llevé su espíritu trayéndolo a la Virgen de Luz, y ella lo entregó a sus receptores. Ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y lo vertieron en el vientre de Elizabeth. De esta manera, el poder del I-A-O menor, que está en medio, y el espíritu del profeta Elías fueron ligados al cuerpo de Juan el Bautista. Por este motivo, vosotros dudáis en otro tiempo cuando os dije, Juan dijo: yo no soy el Cristo. Y vosotros me dijisteis: escrito está que, cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes que él y preparará su camino. sin embargo, Cuando me decíais esto, yo os contestaba: Elías verdaderamente ha venido y preparado todas las cosas tal como está escrito, y ellos han hecho para él lo que deberían. y cuando comprendí que vosotros no habíais entendido aquello que os hablé relacionado con el espíritu de Elías, que está ligado a Juan el Bautista, os contesté abiertamente: si aceptáis a Juan el Bautista, él es Elías de quien os he hablado que vendría. Develación del venerable maestro Samael. Los regidores de la iglesia gnóstica son verdaderos iniciados despiertos. El espíritu de Elías
es también un aeón, es decir, un maestro del gran día. Tú lo sabes. Punto. Hasta ahí. Por ejemplo, tú lo sabes. Obviamente nosotros como exterior del exterior no entendemos. Pero Elías es un maestro del gran día. Tú lo sabes. Elías es Juan, el Bautista. Elías es un maestro, un aeón del gran día, de un amanecer de un gran día. Un día viene después de la noche. Es el comienzo de un gran día. Nosotros debemos realizar la gran obra y estamos en el comienzo. Y Elías, es decir, Juan, el Bautista, como maestro del gran día, del empiezo, del comienzo, debe prepararnos, debe preparar el camino para el advenimiento de Cristo. Tiene la autoridad, la potestad de proclamar antes que Cristo. Es decir, nadie tiene la potestad de proclamar, nadie más que Juan, el Bautista. Entonces, puede haber misioneros que aunque no estén encarnados el Cristo en ellos, pueden proclamar. ¿Con qué autoridad? Con la de Juan. ¿Qué significa eso? Que esos misioneros están transmutando. Esos misioneros tienen contacto con Juan, se bautizan todas las noches, entonces tienen autoridad para hablar de los misterios divinos porque están preparándose para la encarnación del Cristo, para que venga el Señor a hablar. Tú lo sabes. Continúa. La Virgen de Luz, Estela Maris, la Divina Madre Kundalini de Juan Bautista, es citada por el Gran Kabir Jesús. El Salvador entregó el espíritu de Elías a Estela Maris de Juan, y ella lo entregó a sus receptores. Ellos a la espera de los regidores de la luz, y estos lo vertieron en el vientre de Elizabeth. De esta manera, el IAO menor, la Divina Madre de Luz y el espíritu de Elías fueron ligados al cuerpo de Juan el Bautista. Elías se reencarnó en Juan el Bautista. Juan es la vivísima reencarnación de Elías. Fin de la develación y fin del capítulo. Sí, fin del capítulo. Vendrá el capítulo 8. Es más complicado, más intenso. Pero esperemos estar aquí, todos juntos de nuevo, estudiando los misterios crísticos, esperando el principio de este gran día en cada uno de nosotros, en que empezamos a tener contacto con nuestras partes del ser, con Piscis Sofía. Hemos hablado, pues, sobre cómo las partes del ser tendrán sus persecuciones, soportarán las ansiedades del mundo y los peligros, y la necesidad de desintegrar el ego para que se perfeccionen, incluso las partes más exaltadas del ser, hasta recibir el grado de Ishmael. Hemos hablado también de la parte del ser que es el patrón de toda esta gran obra, desde el principio hasta el final, de Santiago. Hemos hablado de ese principio, cómo encarnaron los espíritus de los apóstoles que vienen desde el tesoro de la luz. Hemos hablado cómo encarnó el espíritu de Elías o de la encarnación de Juan el Bautista, el IAO menor, el que nos convierte en hombre verdadero, el que tiene la potestad de proclamar, de preparar el camino y de bautizarnos con las aguas del misterio, del perdón de los pecados. Juan el IAO menor. Entonces, este mundo es como una cárcel. Todos estamos presos, sufriendo cada quien en alguna mazmorra psicológica de dolor y sufrimiento, de tentación o de confusión. Queremos salir y vencer este mundo.
Solo los 12 pueden ayudarnos, salvarnos. Hay que purificar a los 12, es decir, aniquilar el ego. Pero ¿cómo logro eso? Hay que apelar a Juan el Bautista para que podamos proclamar, prepararnos y bautizarnos. Pero ¿cómo le hago yo para vivenciar ese bautismo si no tengo pareja? ¿Cómo le hago yo para bautizarme si no tengo el Dharma, si el karma no me lo permite? Estoy encerrado en una mazmorra de esta cárcel del mundo, lejos del bautismo. ¿Cómo hace el alma? Debe seguir pidiendo al Cristo misericordia, ayuda. La runa nota hagamos para poder, a ver si a muchos pecadores y perversos nos alcanza la misericordia, para estar en contacto con aquel que prepara el camino, con el IAO menor, con aquel que proclama antes del Cristo, con aquel que nos purifica con las aguas del bautismo, con el Juan evangelista interior. Una nota, negociar con esos señores de la ley, suplicar ayuda, porque el destino nos aleja de Juan. El destino nos hunde entre las profundidades del océano del dolor. El destino nos hunde entre la fornicación y el adulterio y sus compromisos. El destino nos hunde entre las ansiedades del mundo y sus peligros y sus persecuciones. El destino nos hunde y nos aleja de ese mundo al cual no pertenecemos, no somos de este mundo. Así que no nos debemos revolcar en este mundo, ya lo hicimos muchos siglos, no somos de este mundo. Nuestras almas están en lo alto y vienen de lo alto, del tesoro de la luz. Debemos dedicarnos a morir psicológicamente, debemos dedicarnos a buscar el encuentro con Juan, purificarnos con las aguas del bautismo y preparar el camino para cuando venga el Señor, aquel que bautiza con fuego, el IAO mayor, el Logos, el Cristo. Hasta aquí la plática de hoy sobre la segunda parte del 7º capítulo, sobre el inicio de la gran realidad. Y luego proseguimos hasta llegar hasta el final. Según palabras y enseñanzas del divino averamento, develadas por el Señor de la Fuerza, Samael. Gracias a todos por su atención. Gracias, Alejandra, por tu ayuda. Gracias, Marianita. Gracias, Martita. Paz inverencial. Para preguntas. Sí, pero quiero primero, antes de las preguntas, escuchar palabras de Marta, Alejandra y Marianita. Bueno, Francisco, caramba, qué interesante conocer todo esto que esta noche pues nos has ayudado a comprender. Eso, hay muchas cosas que mi persona, la verdad, desconocía. Y hoy me llevo un poco en el corazón ese significado de estas 12 potestades, de esto que representan los apóstoles. Bueno, comprender también el poder de averamento, cómo él toma la investidura del ángel Gabriel. Bueno, yo siento que si los que estamos en este camino verdaderamente tenemos un anhelo de encarnar al Cristo, pues definitivamente debemos desintegrar los elementos terribles que llevamos dentro de nosotros, y conocer toda la ayuda que existe para que nosotros hagamos este trabajo. Me conmueve. Me conmueve el amor del Cristo averamento, el amor del Cristo Samael para todos nosotros. Muchísimas gracias, Francisco. Hay muchas cosas que no sabía y que esta noche
han quedado sembradas para que pueda seguir investigando, porque buscando tanto en mi interior como en este libro sagrado y maravilloso, que ya no está solo en el altar, sino está cerca de nosotros y lo estamos conociendo cada jueves. Muchas gracias, Paco, Mariana, Alejandra y todos los que están presentes. Seamos fuertes, nacimos para hacer este trabajo, hermanos. Hagámoslo. Gracias, Paco. Gracias. Alejandra. Ari. Pues agradecer a todos, agradecer la enseñanza que se nos regaló hoy y en comprensión de que hay que continuar firmes con la transmutación, ya seamos solteros, sean casados, que aquellos que sean solteros o seamos solteros, qué importante, ¿no? Tal vez nosotros no somos conscientes, pero esa parte de nuestro ser, ese Juan, ese Bautista, está preparando el camino para que nosotros en algún momento podamos entrar a esas aguas bautismales. Entonces, ¿para qué retroceder con el pretexto, con la fatalidad de que no tenemos pareja? Eso vendrá, esa preparación viene, se está tejiendo, no hay que soltarla. Y ya dirá el Padre, ya en qué momento nos toca, pero es para aquel que continúa ese camino. Eso me queda en el corazón y gracias por todo. Paz inverencial. Paz inverencial. Así diferencial. Señorita Marianita, ¿algún comentario? Sí, me es sorprendente cómo se prepara el camino aún antes de que el Cristo nazca. Es muy hermoso escuchar esto que puso en el vientre de las madres de los apóstoles, las potestades. Y también que nosotros podemos hacer que se expresen los apóstoles. Se me hace también muy interesante poder meditar en ello, invocarlos, pedirles ayuda. Es todo. Sí, es muy interesante eso. El venerable maestro Samael nos habla de saber relacionarnos con las partes del ser. Y si hoy nos dicen que los 12 apóstoles son 12 partes del ser que tienen la potestad de vencer al mundo. Y si dice el Cristo, ustedes no son de este mundo, nos está diciendo a nosotros, hermanas, hermanos, no somos de este mundo, aunque estemos aquí revolcados e impregnados y parte de él, enredados en él. No somos de este mundo, pero esos 12 potestades tienen el poder de soportar las persecuciones, las ansiedades y los peligros, etcétera, que este mundo acarrea sobre estas partes del ser. Aprendamos a relacionarnos con las partes del ser porque ellas salvarán nuestro mundo. Y preparémonos con esa parte del ser llamado Juan, el Bautista, porque él proclama, nos da la potestad de pararnos ahí y dar la conferencia. Nos purifica con las aguas del bautismo y nos prepara con esa actitud salvaje contra el mundo, con esa actitud de desprecio al mundo. Entiéndase correctamente la palabra. Bueno, paz inverencial a todos. Gracias de nuevo. Y preguntas, ¿verdad, muchachas, hermanas? Quisiera realizar una. En cuanto a las facultades, las 12 facultades mencionó que son los 5 sentidos, los 7 chakras, Sí. pero hay sentidos superiores. Algo así recuerdo, ¿no? ¿Se contemplan o...? Pues los 7 chakras son sentidos superiores. Los 7 chakras son sentidos superiores, pero hay un sentido superior que abarca todo, que es la conciencia objetiva. La conciencia objetiva. Así es. Y esa conciencia objetiva es el sol dentro de uno mismo, es el logos.
Así es, son 12 facultades, los 5 sentidos físicos más los 7 chakras, que son 7 emanaciones o 7 facultades o potestades de luz. Y obviamente los poderes superiores del Cristo, del Logos, ciertamente los hay. Bien, otra pregunta. Está Ayo en Stone, si quiere hacer su pregunta. Sí, gracias. Soy Carlos, más que ya apareció ahí con otro. Sí, sobre la epístola de Santiago, ¿me pudiera explicar un poquito más? Bueno, es un pasaje, una epístola que está en la Biblia y que habla de los misterios de la transmutación, las aguas espermáticas y los misterios de la alquimia. Samuel Ombor nos recomienda estudiar esa epístola en las Sagradas Escrituras. Así es que abre ese libro, léelo, siempre pensando en la alquimia, en la castidad, en el valor del mercurio, cómo se lleva a la cabeza esa energía creadora. De hecho, a Santiago se le pinta por esos pintores antiguos como un sujeto que carga en su cabeza un recipiente. Ese recipiente lo dibujan como una calabaza, pues antes se usaba como recipiente. Un recipiente que tiene agua y lo tiene en la cabeza. Ahí se transporta el agua, indicándonos esa pintura que Santiago nos enseña a llevar el agua a la cabeza. Sí. Otra pregunta. Un hermano compartió un resumen de la epístola de Santiago en el chat y dice: 1. Fe sin obras, fe muerta. 2. Necesitamos ser misericordiosos. 3. Tenemos que refrenar la lengua. 4. No jactarnos jamás de nada. Eso nos compartió. Muchísimas gracias. Pues guárdenlo, por favor. Imagínate, ¿cuál es la primera, hija? Fe sin 1. obras. Fe sin obras, fe Hasta ahí, así es. Fe sin obras es fe muerta. ¿De qué nos sirve creer en todo esto si no tenemos ni un contacto con Juan? Si no estamos transmutando. Y si estás soltero, pues no estás haciendo hamsak ni siquiera, ni pranayama, ni hamsak, nada. O sea, vida horizontal, olvidado de todo. Es una fe muerta, muy místico, muy gnóstico, pero muerta. La fe. Entonces, Necesitamos ser misericordiosos. correcto. Misericordioso. Generalmente somos justicieros con los demás. Me la hizo, me la paga. Me la debe, me la paga. Porque es justo. Conmigo nadie se mete. Somos justicieros con los demás, mas exigimos misericordia para nosotros. Hay que ser misericordiosos con los demás y hay que ser justiciero consigo mismo. Ujú. Tenemos que refrenar la lengua. Ese es el punto. ¿Qué les puedo decir? Si a veces las balatas fallan. Y es que si uno no refrena, ¿no qué? ¿Frena? Refrena. Refrena la lengua, pues nos causamos mucho daño y causamos daño a los demás. Nuestro cuerpo físico es grande, pero la lengua es muy pequeña, ¿sabes? Pero así siendo un órgano tan pequeño, dirige todo este navío de nuestra vida. Es como un enorme barco gigantesco. Y el timón es la lengua que dirige ese barco. ¿Cómo es posible que el timón, siendo tan chiquito, pueda dirigir el destino de un barco? Y cuando uno no somete la lengua, no se controla, pues destruye uno su vida y lastima a la gente que más ama. Y de modo a sufrir las consecuencias. Y lo peor del caso es que cuando no sabemos controlar la lengua, desgastamos la energía transmutada. Y cuando no sabemos controlar la lengua, no sabemos controlar el sexo. Porque el sexo y el verbo están íntimamente relacionados.
Si queremos controlar nuestra sexualidad, debemos aprender a practicar, controlar nuestra lengua, nuestro verbo. Vamos a bajar a la novena esfera. Bueno, voy a controlar mi verbo. Saber hablar cuando debo hablar. ¿Por qué me callo si debo hablar? Hay muchos silencios delictuosos y hay muchas palabras infames. A veces causamos más daño con el silencio que con las palabras infames. Cuando no sabemos usar el verbo, entonces sale de nuestra boca palabras infames y crueles, como un vehículo de expresión del ego. Cuando no sabemos controlar el verbo, surgen en nosotros silencios perversos y crueles, delictuosos, que saben que con una palabra de consuelo puedes salvar a alguien de un sufrimiento, puedes llevar calma a un corazón que duda y se atormenta, puedes tranquilizar una tempestad psicológica que está causando dolor a alguien con una palabra de consuelo y de verdad. Y sabiéndolo, te callas cruelmente. No sabes controlar el verbo. O el otro extremo, con las palabras infames, llenas de veneno y maldad. Entonces, si queremos entrar en los misterios de Santiago, usemos el verbo sabiamente. No jactarnos jamás de nada. No jactarnos de nada. Eso se sobreentiende. ¿Quiénes somos nosotros para jactarnos de algo? Si somos prisioneros de una cárcel, de un mundo que nos ha gobernado, si estamos llenos de lodo, las partes del ser están totalmente contaminadas. No hacemos caso a Juan el Evangelista, no nos bautizamos, aún teniendo el arcano. Entonces, ¿por qué nos jactamos? Si somos pobres y miserables, Dios, el maestro Samael es duro, severo. Pobrecitos los psicólogos que se dedican a dar conferencias de superación personal y de psicología de esos para superarse. Yo soy un triunfador y venderé todo porque triunfo, triunfo, triunfo. De repente leen psicología revolucionaria y les tumba todo el teatrito. Sin embargo, hay momentos en que debemos comprender que en realidad somos eso. Pobres y miserables debido al pecado y a la falta del bautismo. Es todo. Bien, hay otra pregunta que dice, el maestro nos dice que el dolor o sufrimiento es del ego. En cuanto a que el agua debe hervir a 100 grados, y ese es un gran sufrimiento, ¿es un sufrimiento relacionado con la conciencia? ¿Me orienta al respecto, por favor? Sí, con todo gusto. Es un sufrimiento orientado con la conciencia. ¿Orientado? Pedía orientación. Relacionado con la conciencia. Bien. Claro que sí, está relacionado con la conciencia, pero la conciencia está embotellada en determinado agregado psíquico. La conciencia está condicionada por cierto interés personal o egoico. Entonces, si queremos nosotros, por ejemplo, la lengua. Ay, la lengua. Saber usar la lengua, ¿no? El verbo. Estás lleno de ira, de amor propio herido. De sufrimiento. Tu mente está totalmente nublada por la insensatez y la incomprensión y el dolor que nos genera algún agregado psíquico, de amor propio, de orgullo, celos, etc. Ahí estamos en un total infierno de insensatez.
con mucha violencia, ganas de sacar, decir todo lo que te atormenta, aquello que consideras injusto. Hay total insensatez, falta de comprensión y de luz. Pero el alma grita desde el fondo, no quiero hablar, no quiero decir nada, no quiero decir nada. Pero con la fuerza de un río que se desborda, las emociones negativas controlan el verbo y empieza uno a soltar tanto veneno. Y el alma sufre porque estás diciendo cosas que sabes que no sientes en la conciencia, que emanan de un demonio intruso que te está controlando en ese instante. Y estás luchando contra ti mismo y estás sufriendo. No solamente el dolor que genera el ego que sufre, sino también el dolor que genera la esencia que lucha contra ese ego que sufre. Y entonces se te pone ese gimnasio psicológico de sufrir eso, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé. Pero la conciencia ahí sufre porque se da cuenta de su esclavitud, de su impotencia, y en su voluntad Cristo luchando contra ese río que se desborda, contra ese destino que te aleja y lastima a la gente que quieres, y luchar. Entonces sufres porque volvió uno a cometer un error. Es como el alcohólico que sufre porque volvió a caer en la tentación del alcohol y está enfermo y sufre. O el drogadicto que sabe que cometió el error y volvió a caer y sufre y no puede soltar esa porquería. Así aquellos que somos adictos al ego, sufrimos por caer ante esas tentaciones. Y el alma sufre y está en la lucha. ¿Quién va a ganar? El Señor de la fuerza. Samael nos dice, no son las caídas ni los fracasos lo que hace fracasar. No son las caídas ni las pérdidas lo que hace fracasar nuestra vida, sino la falta de coraje que se necesita para levantarse y seguir adelante. Es todo. Damos palabra a Juan Collado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano, aquí yo tengo en el Antiguo Testamento unos versículos que sería bueno para los misioneros que tengan esta información, en la cual nos habla del profeta Elías, en Malaquías capítulo 4, si me permite leerlo. Adelante, hermano. Que no sea muy largo, pero claro que sí. Sí. Dice versículo 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es de Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6 del Antiguo Testamento. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, otra pregunta dice, hermano Francisco, ¿podría orientarme dónde puedo estudiar los trabajos de Apolonio? 12 horas de Apolonio. Yo te recomiendo que estudies las 3 montañas. Profundice en las 3 montañas del maestro Samael. Pero más te recomiendo aún que estudies y practiques los 12 arrepentimientos de Piscis Sofía. Oh, ¿en qué estamos, pues? Sí. Otra pregunta. El señor José aún está ahí. José Marín. Paz inverencial, hermano. Fácil pensar.
Frater, tenía entendido que en la primera serpiente de fuego, la primera iniciación de misterios mayores, era donde acontecía el bautismo, cuando ya sube la energía creadora y la serpiente llega a la coronilla, y etcétera, y ahí es donde se da la primera iniciación de misterios mayores y el bautismo. Pero acabo de escuchar de que el encuentro con Juan para Muy ser bien. bautizado es la segunda iniciación de misterios mayores. Tenía esa, y tengo aún esa duda. ¿Qué me podría decir al respecto? Ok. Pues que ya no dude. Y estudies el séptimo arrepentimiento y ahí viene donde Samael comenta que el encuentro con Juan es en la segunda iniciación de misterios mayores. La primera, hermano, es el cuerpo físico. La segunda es el mundo vital. Y Juan está en el mundo vital, en la serpiente del cuerpo vital o cuerpo etérico. Y ahí es el encuentro con Juan. Siempre ha sido así. Siempre se ha enseñado así. El auténtico encuentro con Juan el Bautista. Pero bueno, cada vez que no se bautiza, Él está ahí. Él está ahí. Para que ya no dude. Tiene el Pistis Sofía ahí frente a usted. Y tiene al Señor de la fuerza que le da la enseñanza. Y ahí le escribió. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué duda? Muchas gracias. Otra pregunta. Gracias a usted, Frater. ¿Los chakras son sentidos o son vórtices de luz? Las dos cosas. Muchas gracias. Otra pregunta. Damos palabra a María Lara, por favor. Buenas noches. Sí, las 12 potestades que hoy dice, que hoy vimos, que usted habló, dice que son en el mundo interno y que también está en cada uno de nosotros. Entonces, las 12 potestades vienen desde el Aeón 13, No, tesoro de la luz. así vienen del tesoro de la luz. Entonces, nuestro cuerpo, si consideramos que tenemos 7 cuerpos, ¿desde dónde viene? ¿Dónde viene quién? ¿Cómo fue creado? ¿Quién? Si nosotros tenemos las 12 potestades, bueno, las tenemos, pero el ego no permite que se manifieste. Entonces, todo este cuerpo que tiene 7 cuerpos, ¿desde dónde viene? Desde el tesoro de la luz, ¿Quién? ¿Los 7 cuerpos? de los aeones. Pero ¿desde dónde Si viene quién? nosotros tenemos este cuerpo, lo que nosotros somos, Ajá. viene desde el tesoro de la luz, desde el Aeon 13, porque es que, digo, esto es los 12 potestades. Entonces, si es algo tan grande, tan maravilloso, pues estamos muy mal. Así como estamos muy mal. Y tenemos algo muy maravilloso. Y entonces, digo yo, pues, si viene desde el tesoro de la luz, entonces, ¿cómo podemos estar así? Sí, es muy triste. Es muy triste.
Vienen del tesoro de la luz y están depositadas en el vientre de nuestra Madre Divina. Así como persona tengo a mi Madre Divina, usted también, todos. Y ahí en nuestra Madre Divina están esas 12 poderes de luz, 12 partes del ser. A través de nuestra Madre Divina nos relacionamos con cualquier parte del ser. Cualquiera que usted me mencione ahorita, para relacionarnos con esa parte del ser, hay que pedirle a la Madre Divina. Madrecita Divina, ayúdame a relacionarme con el Tomás íntimo, o con Juan, o con Pedro, etc. Ayúdame por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Porque esas 12 potestades están en el vientre de la Madre Divina. Lo importante es que a través de la muerte del ego, esas 12 potestades se encarnen en el cuerpo físico, en nuestro cuerpo físico. Y así es como salvan el mundo. Y no solamente las 12 potestades deben encarnar, sino también el Cristo íntimo. Hay que empezar con Santiago, hay que empezar con Juan, el Bautista, el que proclama, el que prepara y el que bautiza. Muchas gracias. Gracias. María del Carmen pregunta. Entonces, cuando empezamos a ver cosas que nadie ve, ¿es que estamos conectando con Yehu, parte de nuestro ser? Pues todo depende. Yo tengo un amigo esquizofrénico. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser objetivos en la cuestión. Yehu es la imaginación creadora. Y la imaginación creadora es imaginación con voluntad, con conciencia. La diferencia de la imaginación creadora a la imaginación mecánica es la fantasía. Son proyecciones subjetivas del ego. Pero si uno empieza a practicar la imaginación creadora, como aquellas enseñanzas que nos da Samael Aún Weor en la clase aquella de las tres mentes, por ejemplo, sobre aquel rosal que siembras esa semillita y crece y da la flor, la rosa y luego se marchita y muere y se convierte en rama seca. Pues esa práctica es imaginación creadora. Hay que practicar humildemente desde el principio. Usar la imaginación, sí, y huir de la fantasía. La fantasía la podemos controlar con la imaginación creadora dirigida a voluntad. E invocar a la parte del ser que es Yehu, sí, hay que practicar el mantra en Yehu. Gracias. Sí hay que relacionarnos con Yehu, con la imaginación creadora diario. De hecho, si voy al trabajo y me quiero autoobservar, digo, Divino Yehu, ayúdame a autoobservarme. Y no basta decir eso, la frase, hay que autoobservarse. Observar uno sus pensamientos, cómo el ego quiere usar el verbo, cómo el ego quiere usar la mente, el corazón, el cuerpo. Realmente es un desastre el régimen egoico que gobierna o que rige nuestro mundo. Está muy arraigado. Cambiar de régimen, romper todos esos grilletes a través de la luz de Yehu es fundamental para que rija el Cristo en nosotros, con sus 12 potestades que surge en vez de esa cárcel tenebrosa, esa ciudad tenebrosa de Babilonia la Grande, que resplandezca en nosotros la Jerusalén celestial con sus 12 fundamentos, que son los 12 poderes luz, los 12 apóstoles en nosotros, y que es iluminado por el sol, el logos, el crestos. Y así cambiamos de régimen. Así es. En vez de que rija el anticristo en nosotros, va a regir el Cristo en nuestra Jerusalén celestial interior con esas 12 fundamentos que son los 12 apóstoles. Así es, la imaginación creadora es fundamental. Otra pregunta. Pues al parecer ya no hay, hermanos. Gracias. Bueno, nos comparte María del Carmen, que estuvo bueno lo de
esquizofrénico, pero ella tenía la duda porque cuando está en la meditación que realizamos a las 10 de la noche, empieza a ver mucha luz y otras cosas. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo llevas en las meditaciones con nosotros? Un año, 2 años, no lo sé. Entonces, algo bueno ha surgido. Esas Como, meditaciones, como 3 años. 3 años, imagínate, hermana. Entonces, todas las noches, igual invitamos a todos los que nos escuchan que se integren a las meditaciones que dirige aquí la hermana Marianita y otros hermanos, Gil y Rubí, que por cierto están ellos en la misión de subir un audiolibro de preguntas y respuestas que hace el maestro Samael, alrededor de 2000 y tantas preguntas y respuestas, que están en nuestro canal de YouTube, que es Gnosis Audiolibros. Gnosis Audiolibros. Y si quieren entrar a las meditaciones nocturnas de las 10 a las 11:15, 11:20 de la noche, pues a través de Martita o Alejandra les da el enlace, ¿sí? Así es que obviamente hay resultados ahí, hermana que preguntas, hay resultados del divino Yehú en tu alma. Felicidades Ay, muchas gracias, de veras. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Son unos bombones. Gracias. a usted. Les parece que ya se terminaron las preguntas. Los esperamos el próximo jueves para el próximo capítulo. Buenas noches, paz inverencial. Paz inverencial. Avisarles nada más, Francisco, que también estas pláticas de todos los jueves se están subiendo al mismo canal de Gnosis Audiolibros para que también las busquen ahí, hermanos, además de otras obras que tenemos en ese canal. Nada más, Paco. ¡Viva el Cristo! Que viva el Cristo. Que viva. Feliz Gracias. descanso para todos. Paz Viva inverencial. el Cristo. Paz Gracias, inverencial. Francisco. Paz inverencial. Gracias. Inverencial. Muchas Gracias. Paz gracias. inverencial. Buenas noches, paz inverencial. Buenas noches. Bendiciones, paz inverencial. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que viva el Paz Cristo. Paz inverencial. inverencial. Que viva el Cristo. Gracias, buenas noches, paz inverencial. Con su